Hablando de situaciones de crisis, yo quisiera compartir algo con vosotros. Es verdad que casi siempre cuando compartimos una palabra, primeramente Dios ha hablado con nosotros. Primeramente Dios nos ha hablado a nuestro propio corazón, al corazón del que va a compartir. Y allí hay una palabra interesante, éxito. Si tuviéramos que hablar de un cristiano exitoso, seguramente todos nosotros pensaríamos en el apóstol Pablo. A ver, ¿quién de vosotros ha leído alguna vez algún escrito de Pablo? ¿Quién admira sus escritos? A ver, levanten la mano. Todo el mundo ha leído, ¿verdad?, algún escrito de Pablo. La carta a los romanos, la carta a los gálatas, seguramente que alguna de las cartas habéis leído. ¿Quién de vosotros admira que él haya sido un tremendo plantador de iglesias? Yo esto admiro mucho, la verdad, espero que vosotros también. Y hay una palabra que nos permite ver el alcance de su ministerio. Búscala por favor, está en Hechos 19, del 10 al 12. Esto es en el tercer viaje misionero de Pablo. Y aquí vemos en pocos versículos unas pinceladas muy definidas de este hombre de Dios. Y dice al versículo 10, así continuó, está hablando de Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Asia era una región, lo que es una parte del Asia Menor, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Era tanto el poder que Dios le daba a este hombre que tocando algo que él había tocado, las personas se sanaban y los demonios se iban. Eso podríamos decir que es un tremendo éxito ministerial, ¿verdad? Sin embargo, alrededor de 1 año después de este hecho que está contando aquí, vale decir que él seguía teniendo muchísima autoridad, él escribe la segunda carta a los Corintios. A mí particularmente me gusta mucho la segunda carta a los Corintios porque es una carta que nos permite ver el hombre que había en él. No solamente el ministro, no solamente el exitoso, sino el ser humano que habitaba en Pablo. Pablo escribe esta carta a una iglesia que le estaba trayendo muchos dolores de cabeza. Era una iglesia con la cual tenía una relación estrecha. Él había trabajado realmente en esa iglesia, él había sembrado la palabra y sin embargo en esta iglesia se habían levantado un grupo de personas que criticaban fuertemente a Pablo, pero muy fuertemente. No solo lo criticaban, lo menospreciaban y lo declaraban de poco valor. Pablo habla en 2 de Corintios 11, del 3 al 5, expresa su impotencia y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En una de las versiones dice, pienso que en nada he sido inferior de aquellos superapóstoles. Vale decir, estas personas se consideraban superiores que Pablo. Se consideraban superapóstoles. Y Pablo era alguien menor, de poca importancia, discutido. Y lo que era peor, la iglesia oía a esta gente. Y la autoridad de Pablo era totalmente socavada en la iglesia de Corinto. Delante a esa situación y con mucha reticencia, Pablo llega al punto de hacer ver quién era él.
él está esquivando en cierta manera esto, pero llega un momento que dice, bueno, ellos os muestran sus credenciales, las cosas que los habilitan, lo tendré que hacer también yo. Y empieza a hablar como si él fuera un loco, ¿no? Y habla que perdonen su locura. En 2 Corintios 11, desde el 22 en adelante, y no lo voy a leer todo porque es extenso, pero los animo a leerlo, es un texto muy rico. Él empieza a compararse con esta gente y dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, y continúa una lista que al menos a mí, que trato también de servir al Señor, me hace avergonzar esta lista. Porque difícilmente uno puede encontrar a alguien que pueda presentar todas estas credenciales. Pablo habla de sus orígenes, sus esfuerzos, pero sobre todo sus sufrimientos, sus responsabilidades, y ya en el capítulo 12 habla de sus visiones y experiencias espirituales. Tan grandes, él fue llevado al mismo cielo, no sabe si en cuerpo o espíritu. Dice, de tal hombre me gloriaré. Vamos a leer desde el 12:5 en adelante. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo habla de una experiencia que le resulta extremadamente dolorosa y vale la pena, es tan rico este pasaje, vale la pena que nos detengamos parte por parte. Él dice al principio, me fue dado un aguijón en la carne. La forma de este verbo es pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que no fue algo que él hizo, sino algo que otro hizo y él recibió los efectos. No fue decisión de Pablo, no fue elección de Pablo, no fue deseo de Pablo. Dios decidió por él, le fue dado. Y lo que sigue es un aguijón en mi carne. Un aguijón, no sé si a alguno de vosotros le gusta trabajar con las plantas y tiene alguna planta de rosa o alguna planta que tenga espinas. Algunos sí. Y usted está tratando de cortarla y lo pincha. Y duele. Y solo se clava un poquito. Aquí está hablando de algo, de una espina profundamente clavada en la carne. Y un aguijón es algo que duele, que hace daño, que pincha, que punza. No se sabe exactamente a qué se refiere Pablo, pero la mayoría de los expertos considera que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía. Pero no era una circunstancia ocasional, era algo extremadamente doloroso y extremadamente prolongado a lo largo del tiempo. Es una experiencia incapacitante,
a nivel físico, emocional o social. Un aguijón implica un duelo, impide que la vida normal sea desarrollada tal como lo conocíamos. Hoy en día podríamos, poniéndolo en nuestra situación, podríamos decir que un aguijón puede ser un terrible divorcio, por ejemplo, o una incapacidad física, una enfermedad prolongada e incurable, o un hijo descarriado que trae todo tipo de dolor de cabezas. Una situación que persiste y duele profundamente. Y Pablo, delante de esta situación, le dice a Dios, dice, un mensajero de Satanás para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo no quería esto y oró una vez y Dios le dijo no. Oró otra vez y Dios le dijo no. Y oró una tercera vez y Dios le dijo no. Y Pablo finalmente pudo conformarse. Lo que quiero demostraros es que un aguijón es algo difícil de aceptar. Por eso no es algo cotidiano, no es algo de todos los días. Es algo extremadamente difícil de soportar. Pablo tuvo que orar repetidamente para poder aceptarlo. Y la palabra que usa es rogué. Supliqué en otras versiones. Vale decir, no fue que él oró así mientras iba al trabajo, rápidamente. No, él clamó en oración. Él se humilló delante de Dios. Le pidió, por favor, quita esto de mí. Y Dios dijo, no. El texto dice, cada vez me ha dicho, o cada vez me tiene dicho, según las versiones. Vale decir que Pablo rogó y cada vez, por cada oración, hubo respuesta. Pero la respuesta no era la que Pablo deseaba. La palabra que el Señor le dio a Pablo fue, mi gracia, esta versión es un poquito diferente, pero me gusta mucho como lo dice aquí, mi gracia es todo lo que necesitas. En la versión Reina Valera es, bástate mi gracia. Esa palabra bástate es una orden, implica, tiene que ser suficiente para ti. Te tienes que conformar, tienes que aceptar que mi gracia es todo lo que tú necesitas. Pablo necesitaba apropiarse de esta dificultad, apropiándose a la vez del gozo y la fuerza de Dios para llevarlo. Porque aquí está la explicación. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Es necesario que nosotros aceptemos. Esto es algo muy difícil. Cuando entendemos que Dios no va a cambiar una determinada circunstancia, y lo puedo decir por experiencia, es algo extremadamente difícil aceptar eso. Personalmente, y creo que lo he contado, me ayudó la historia de una amiga. Ella tuvo poliomielitis de bebé, muy pequeña. Y con los años ella creció, pudo caminar, pero con los años las secuelas de esa poliomielitis le fueron debilitando los huesos al punto que ella quedó sin poder caminar. Y en ese momento ya cristiana, tuvo una profunda crisis de fe y necesitó procesar eso con Dios. Esto lleva tiempo, Y cuando yo la conocí, ya habían pasado varios años de eso, pero lo que ella me dijo me ayudó a mí, con mi enfermedad crónica. Ella me dijo, mira,
necesitas más fe cuando Dios no te sana que cuando Dios te sana. Porque cuando Dios te sana, Él hace lo que tú esperas, lo que tú deseas. Él cumple tu deseo, es muy fácil alabarlo. Pero cuando Dios no te sana, cuando Dios no permite que olvides del trauma, cuando Dios no te permite tener paz en tu familia, y eso se mantiene en el tiempo, tú necesitas mucha fe para seguir creyendo que Dios existe cuando no cambia tu circunstancia. Y es verdad, hermano, es verdad. Es otra clase de fe, pero también es fe y también tiene valor. Cuando nosotros persistimos en Dios, aunque Él no haga las cosas como nosotros queremos. Ahora, quizás tú puedes decir, bueno, esto es demasiado difícil. ¿Qué ventaja puede tener? ¿Qué ventaja puede tener que Esteban haya sido muerto, un hombre tan productivo? ¿Qué ventaja puede tener que Pablo, que podía ser tanto para el Evangelio, estuviera incapacitado? ¿Qué ventaja puede tener? Lo leímos recién, mi poder actúa mejor en la debilidad, o en otra versión, mi poder se perfecciona en la debilidad. En el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 9 y 10, lo vamos a leer la última parte del 9 y el 10, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Notad cuántas cosas, todas con una connotación difícil y dolorosa. Afrentas, necesidades, debilidades, persecuciones, angustias. Confieso que por muchos años esta parte era como demasiado para mí. Yo podía aceptar lo del aguijón, pero alegrarme, es que yo decía, esto es masoquismo, no lo podía entender. Y creo que un poco más entendí que no es en realidad la vivencia, sino el producto de la vivencia. Esa angustia va a producir en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Esa afrenta va a producir que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Esa debilidad va a hacer que se note que es Dios el que hace. Porque cuando un ser humano incapacitado es usado por Dios, es claro que no es por el ser humano, sino por Dios. Vale decir, la gloria se la lleva el que la tiene de verdad, Dios. Quisiera leer sobre esto, haciendo un breve paréntesis, una historia que me encanta, pero que a vosotros también os guste, y está en Jueces 7, del 2 al 7, y Dios había llamado a Gedeón para luchar contra los madianitas y vencerlos. Bueno, lógicamente, delante de esto, Gedeón preparó un ejército. Llamó a la gente para tener un gran ejército. En esta época la gente combatía cuerpo a cuerpo. No había misiles, no había armas de fuego. Entonces, cuanto más eran, más fácil era ganar. Y Jueces 7, desde el 2 en adelante, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Cuál era el problema de que fueran muchos? Es que iban a creer que la victoria era de ellos. Y ese es exactamente el problema que podemos tener nosotros. Cuando algo nos sale bien, podemos pensar que somos nosotros. Y no darle la gloria al que realmente hace que nos vaya bien. La cuestión es que el Señor le dice a Gedeón: ahora haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Vale decir, el que tiene miedo, muchacho, no pelee, volved a casa. Y dice:
y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. De los 30.000 le quedó el 33% a Gedeón, 10.000. Bueno, quizá humanamente podían decir, bueno, todavía algo podemos hacer. Pero el Señor le dice, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Todavía son demasiados. 10.000 todavía es demasiado. Llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y efectivamente eso hace Gedeón, los lleva a las aguas, unos beben de una manera, otros beben de otra, y Dios le dice, con estos que han bebido así, te voy a salvar. Pero el problema es que esos eran 300. Eran 30.000 el ejército y de pronto quedaron 300. El 1%. Y el Señor le dice en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y vosotros podéis decir, 300 hombres, exacto, con 300 hombres Dios los salvó. Dios quiere toda la gloria. Y esto es una batalla continua en nuestro corazón, porque humanamente tendemos a apropiarnos de la gloria de Dios. Así que un gran beneficio para nosotros es que la gloria sea solo para Dios. Otro beneficio de tener un aguijón en la carne es el que está relacionado con esto. Y lo dice Pablo en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. No me exalte, no me enaltezca, no sea orgulloso, no sea vanidoso, no sea soberbio. Dios no quiere eso. Es más, la palabra de Dios dice que Dios detesta a los orgullosos, aborrece a los orgullosos y da gracia a los humildes. Por lo tanto, si tú no eres humilde, no puedes recibir gracia de Dios. Y esto es muy fuerte, porque humanamente todos tendemos a ser orgullosos. Queremos el primer lugar, queremos la posición mejor, queremos estar más cómodos, queremos ser más que los demás. Y Dios detesta, odia eso. Dios está con el de corazón humilde. Es condición para estar con Dios, ser humildes. Nosotros muchas veces creemos que la humildad no es tan importante, hermanos, que es muy importante para Dios. En Proverbios 16, 18 hay un texto muy interesante. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Esta semana escuché una explicación que me encantó. Dice, cada vez que tuvieras un fracaso, antes de ese fracaso hubo altanería, hubo orgullo. Es verdad. La altanería y el orgullo nos impiden escuchar cuando nos reprenden, nos impiden reaccionar cuando alguien nos dice que estamos haciendo mal. Así que Dios, que nos quiere evitar esto, muchas veces nos permite una herida, un aguijón, para recordarnos que de verdad no tenemos nada de lo cual enorgullecernos. Y el tercer beneficio, también muy importante, nos hace dependientes. Mira, este niño no puede caminar por sí mismo, no puede comer por sí mismo, no puede hablar. Si necesita algo, necesita que lo interpreten, necesita que lo vistan, necesita todo. Depende de otro. Si usted lo deja, un niñito así, un día afuera, desnudito, no va a sobrevivir. Y eso, a ver, que somos adultos y lo entendemos muy bien para un niño.
Pero ahora voy a poner otro ejemplo con los adultos. Cuando usted ve una persona mayor, una persona anciana, que ya tiene problemas en la vista, tiene problemas de reflejo, pero hacerle entender que deje de conducir el coche, ¿es o no es? No, nadie quiere dejar de conducir el coche. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, porque puede bastarse a sí mismo, porque no necesita de los demás. Es muy difícil ponerse en la posición de recibir, en lugar de estar en la posición de dar. A todos nos gusta estar en la posición de dar, significa que tenemos. Pero a nadie le gusta estar en la posición de recibir, de necesitar, de depender de otro. Y esto vale para todas las cosas de la vida, pero en la obra de Dios, hermanos, es el único modo en que se puede hacer la obra de Dios, si somos dependientes, porque no es con ejército y no es con espada, sino es con el poder de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, como siervos de Dios, cuando tenemos una espina, tenemos que estar cada día clamando, Señor, por favor, hoy, en este momento, dame la gracia, porque si no, no voy a poder. Y eso es bueno para nosotros. Esa dependencia de Dios nos hace bien. Así que yo quisiera animarte a llegar a este punto, a gozar de las flores del poder de Dios, aceptando las heridas de las espinas en nuestra autosuficiencia. Somos autosuficientes, creemos que podemos, Dios nos hiere ahí y debemos reconocer que no podemos, que no sabemos y que necesitamos de Él. Ese es el modo en el cual el poder de Cristo se expresa. Por medio de personas que no pueden, que no saben, que no tienen, pero que dependen cada día de que Él les dé ese día la porción para poder vivir, para poder hacer, para poder servir. Hermanos, y esto es bueno para nosotros. Así que yo quisiera animarte que si tienes un aguijón, y yo no lo sé, yo no os conozco tanto, algunos quizás puedo identificar que luchan con cosas de hace tiempo, otros no lo sé, podamos mirar ese aguijón, esa circunstancia tan dolorosa, como el medio por el cual Dios me da más de su gracia. Dios me da más favor, porque los aguijones son los momentos en los cuales podemos recibir más gracia de Dios. Amén, iglesia. Difícil palabra es esta, pero es palabra de Dios. Y vamos a seguirlo, nos sane o no nos sane, nos prospere o no nos prospere, nos permita alcanzar el sueño que tenemos o no nos permita, porque Él está sobre todo eso y es el Señor. Amén.